Yo les voy a compartir, ahí está, ahí están viendo, perfecto. Estas son las unidades, más o menos las que van, en rojo, incendiado el parcial ahí, divino, un amigo soy. Para que voy a cerrar esto, y esto debería poder señalar acá. Bueno, básicamente las unidades temáticas son estas, ¿sí? La idea es que vayamos, ¿sí? Esta es la transcripción de las unidades temáticas, no es otra cosa, pero que vayamos viendo unidad temática por unidad temática y viendo los conceptos, sobre todo teóricos. Obviamente, si tienen alguna duda de la parte práctica, de una maniobra, eso lo pueden preguntar, pero lo ideal es que lo abordemos en el práctico, eso, ¿no? Pero lo que sean los conceptos generales y eso vamos a tratar de ir charlándolos y sobre todo las dudas que ustedes tengan puntualmente con las distintas cuestiones teóricas de la unidad y que les hayan quedado. Arranquemos con la 1, ¿sí? Que son todos los conceptos generales. ¿De esto tienen alguna duda, algo que quieran charlar y demás? Sobre todo esta parte. De esto, la mayor parte son conceptos generales y después ya empiezan cosas particulares como es el examen de piel y faneras y la impresión general del paciente. ¿Quieren hacer algún comentario, alguna pregunta de esto? De eso no vimos nada, o sea, en los teóricos. Más que nada priorizar características ay, de cosas elementales, no me sale la Sí, palabra, lesiones elementales, bien, perfecto. y Bien, después no mucho más, ¿no? no mucho más. No mucho más, pero tienen que saber reconocer las lesiones elementales más importantes, sí, las Sí. más importantes, y describirlas sobre todo. Y, por ejemplo, tienen que tratar de diferenciar en lo que es, para que creo que hay alguien en sala de espera. Bueno, con respecto a las lesiones elementales, tienen que aprender a reconocer lo básico, una semiología básica de la piel, ¿sí? Y siempre un concepto importante, el primer concepto importante que tienen que tener, que cuando examinan piel, examinan no solamente la piel, sino que van a examinar las faneras y por otro lado las mucosas que están accesibles, ¿sí? Cuando hablan de faneras o anexos, ¿a qué se refieren? Uñas, pelo, ¿no? Uña, pelo, ¿sí? Y las glándulas, ¿no? Todas las glándulas sudorípadas. Esas son las estructuras anatómicas implicadas. Y siempre recuerden, además de mirar la piel, mirar las mucosas. Las mucosas que van a tener a mano, ¿sí? Las que siempre van a ver, van a ser la mucosa de la conjuntiva, la mucosa de la boca y la mucosa nasal. Entonces, esto es importante porque muchas veces distintas lesiones que tienen compromiso cutáneo, ¿sí? Distintas enfermedades que generan compromiso cutáneo similar, algunas comprometen y otras no comprometen las mucosas, ¿sí? Entonces, es importante saber si un paciente que viene con un exantema es la presencia de lesiones elementales a nivel de la piel, que puede ser de distintas características. Un paciente que tiene un exantema tiene compromiso mucoso o no, ¿sí? Y de las lesiones elementales en piel, ¿cuáles son las más frecuentes que conocen? ¿Leyeron algo? ¿Conocen algo de esto? Mácula, pápula, Bien, la eh, diferencia de eso, una tiene relieve y la otra no. perfecto. ¿Cuál tiene relieve y cuál no? La pápula tiene relieve, la mácula no. Bien, o sea, la pápula, ¿sí? La pápula se puede palpar, se toca, ¿sí? Mientras que la mácula es superficial, ¿sí? Y Uno la, no, perdón, sí. la placa también tiene, ¿no? Afectación en relieve. La placa, vos cuando hablas de una placa, ¿sí? Es que es un conjunto de lesiones que tienden a agruparse abarcando una superficie significativa, Ok. ¿sí? Si son máculas, ¿sí? Esa placa no va a tender, no se va a palpar. Ahora, si son lesiones sobrelevadas, sí se va a palpar, ¿sí? Perfecto. Y desde el punto de vista de lesión elemental, ¿sí? Desde el punto de vista de lesión elemental, ¿qué es lo más frecuente que van a ver? Que ustedes, todos nosotros hemos tenido, al menos estas dos lesiones elementales las hemos tenido y van a tener que hacer la diferenciación clínica. ¿Cuáles son? ¿Han tenido ustedes alguna lesión en piel?
Ampollas, vesículas. Ajá. Vesículas, ¿sí? Las vesículas o las ampollas, que son uno de los tipos de lesiones elementales, que hay un despegamiento de la epidermis o de la dermis de acuerdo a la profundidad de la ampolla y de la enfermedad que tengan, ¿sí? Y se va a juntar líquido en ese espacio, ¿sí? Entonces, si son chiquititas, son vesículas. ¿Conocen alguna enfermedad que tenga un exantema con vesículas? Herpes. El herpes, ¿sí? El herpes suele tener vesículas. Las vesículas, las que son las lesiones elementales, asientan sobre un borde eritematoso y habitualmente tienden a agruparse en racimo, ¿sí? Un paciente que haya empezado con dolor, ¿sí? Sin lesiones, después de 2 o 3 días le aparecen vesículas, ampollitas chiquititas de 1 o 2 milímetros como mucho, que tienden a agruparse sobre un fondo rojo, ¿sí? Eso es un zóster, ¿sí? Sobre todo si aparece en una sola región. Esas vesículas pueden aparecer diseminadas y demás, por ejemplo, en un paciente inmunocomprometido, pero en un paciente inmunocompetente habitualmente respetan una metámera. ¿Sí? Es un tipo de lesión elemental, la ampolla o eh, la vesícula. La diferencia del tamaño, si una vesícula es chiquitita, la ampolla es más grande y la flictena ya es, ¿sí?, más grande aún. Bien. ¿Alguna otra lesión elemental más frecuente todavía? ¿Alguien hace algún deporte? Hockey, por ejemplo, que se dan palazos y eso, ¿sí? O algún deporte de contacto, aparecen moretones. ¿El moretón qué es? ¿Cómo se llama? Hematoma. Moretón o hematoma, sí, en realidad es una lesión purpúrica, ¿sí? La lesión elemental es una púrpura, una lesión purpúrica, y uno lo va a diferenciar, es roja, sí, inicialmente es roja, la va a diferenciar de la otra lesión elemental frecuente que van a ver, y es como cuando están mucho tiempo al sol, ¿sí? El eritema, ¿sí? Entonces, si un paciente viene con una lesión roja en la cara, por ejemplo, de haber estado expuesto al sol, o en un sitio donde tuvo una quemadura, que se ve una zona roja, si ustedes la aprietan, ¿sí?, y desaparece, se pone blanco y después se vuelve a llenar, eso es un eritema, ¿sí? Y eso se llama vitropresión, ¿sí? Es decir, el eritema, si ustedes lo aprietan con los dedos o lo aprietan antes se hacía tipo con un vidrio reloj, por eso se llama vitropresión, se lo apretaba y se veía a través del vidrio. Si desaparece eso, es que hay vasos dilatados, por lo cual es un eritema. El mecanismo es vasodilatación. La otra lesión, la que no desaparece, por ejemplo, un chico de 8 o 9 años que viene con manchitas en los pies, ¿sí?, de milímetros, puntiformes, tipo cabeza de alfiler, que son rojitas que cuando uno las aprieta no desaparecen, ¿sí? Eso es una púrpura. Y ahí el problema es que por algún motivo hay sangre que se sale de los vasos, hay extravasación sanguínea. Las lesiones más chiquititas, puntiformes, tipo cabeza de alfiler, como en este chico que les comento, se llaman petequias. Cuando se van sumando en tamaño, ¿sí?, y forman una superficie determinada, se llaman equimosis, el famoso moretón, que no tiene cuerpo, no tiene superficie, ¿sí? Y ahora bien, si hay un sangrado más profuso en un órgano, en un tejido y demás que tiene volumen, eso se llama hematoma. Y son lesiones purpúricas. Y esto es importante, ya que ustedes sepan diferenciar la lesión elemental, ¿sí?, si tiene ampolla, si tiene eritema, si tiene púrpura, son 3 de las lesiones que van a encontrar, porque las distintas enfermedades exantemáticas, además de tener lesiones elementales particulares, tienen otras características que permiten o ayudan a diferenciarla. La distribución, compromiso de mucosas y demás. Si tienen síntomas sistémicos, si hay otra afectación y demás. Pero entonces, tienen que hacer un examen siempre de la piel.
los anexos y las mucosas, como le dice ahí, y reconocer las lesiones elementales. No solo qué tipo de lesión elemental tienen, las más frecuentes, obviamente, sino también, como ya les dije, si hay compromiso mucoso, si hay compromiso de faneras, y la distribución, cómo se distribuyen, ¿sí? Las lesiones tienden a agruparse, no tienden a agruparse, pican, no pican, ¿sí? ¿Están solamente en miembros inferiores o están distribuidas en todo el tronco? Por ejemplo, en los chicos con esta púrpura que les mencioné, que es la púrpura de Jones-Henoch, ¿sí? Suelen tener lesiones principalmente en miembros inferiores, pero pueden tener también en miembros superiores. Hay otro grupo de pacientes con púrpura, lo mismo, con las manchitas rojas que no se van cuando las apretan, donde el problema no es vascular, no es el problema del vaso enfermo, sino que, por ejemplo, tienen plaquetas bajas. Y en esa situación la púrpura puede aparecer no solamente en los miembros inferiores, sino que también puede aparecer en los brazos, en la cara y demás, porque el problema no es el vaso y no hay una cuestión hidrostática, sino que hay un problema de las plaquetas. Entonces, no solamente importa, más allá de esto que le digo, el concepto es que no solamente importa la lesión elemental, qué tipo de lesión elemental, si tiene uno o más, si hay compromiso de mucosas, si hay compromiso de faneras, y cómo se distribuyen esas lesiones en el cuerpo. Y por otro lado, si todo lo dermatológico está aislado y es una entidad aislada, o va asociado a otras manifestaciones que me hablen de una enfermedad sistémica. ¿Sí? Bueno, ¿tiene alguna duda, alguna idea, alguna pregunta de esto? Esto es general, no lo vieron, no lo trataron mucho, pero comentamos algo para que por lo menos le quede la idea. Perfecto. Esperen que le voy a buscar un John Lenhenoch. Ahí están viendo, ¿no? Sí, sí. Eso, lo que ven acá, sí, lesiones en miembros inferiores, son puntitos rojos que en algunas zonas tienden a agruparse, ¿sí? Eso se llama púrpura. Si ustedes apretan la lesión, la apretan, no desaparece. ¿Sí? Eso va a ser diferente a esto que están viendo ahora en una pierna, donde también es rojo, no es tan púrpura como el otro, pero es rojo, y esto la diferencia es que si lo apretan, ¿sí? Si lo apretan, le ponen el dedo ahí, queda marcado. Eso se llama vitropresión, y lo que me está diciendo es que el mecanismo es la vasodilatación, hay vasos dilatados. Si yo lo aprieto, comprimo los vasos, ¿sí? Entonces queda blanco en esa zona, queda como mi huella digital en blanco, mi dedo marcado en blanco. Y eso es importante porque me habla de que el mecanismo es vasodilatador, ¿sí? Hay vasodilatación. En cambio, en esto, ¿sí? En esto, ustedes lo apretan, ¿sí? Y queda igual porque el problema, ¿sí? El problema es que hay sangre que se salió de los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, acá el problema o son los vasos que están dañados, como puede pasar en una vasculitis, o bien hay un problema de las plaquetas o de la coagulación, donde los vasos son normales, pero está alterada la hemostasia. Entonces, el paciente sangra espontáneamente. Entonces, cuando uno ve un paciente con un eritema, va a pensar en determinadas patologías, y cuando ve un paciente con púrpura, va a pensar eso. Va a pensar o que tiene una vasculitis, una afectación en los vasos, o va a pensar que tiene un trastorno de la hemostasia. Si es una púrpura, principalmente va a pensar que están alteradas las plaquetas, por ejemplo. Esto es una equimosis, ¿sí? Son lesiones purpúricas, ¿sí? Extravasación de sangre, ¿sí? Que tienen un área extensa. Y el hematoma, se habla de hematoma cuando tiene volumen, por ejemplo, un hematoma en el músculo o cuando hay una acumulación de sangre en determinada zona.